Hola mis amados seres despiertos, espero que estén súper bien. Hoy es una historia diferente, es una historia que fui parte de alguna u otra manera porque fui amiga y pareja de testigos de esta historia, lo vieron mucho más de cerca. Esta es una historia que pertenece al lugar donde me encuentro en este momento, el lugar donde nací, Caracas. Y tiene mucho que ver con la ciudad, pero tiene que ver con el relato o la historia de un ser increíble, que estoy segura que muchas de las personas que hacen crónicas de movimientos sobrenaturales o movimientos de gente icónica que fue parte de nuestra ciudad, de toda de esa leyenda urbana que se cuentan, no están al tanto de esto que sucedió. Sucedió sobre todo a estas dos personas, estos dos seres que los tengo en muy grande estima. Y bueno, yo quiero comentar un poco cómo fue que nació esta inquietud, esta idea. Y fue, por supuesto, con una de mis grandes amigas, ahora youtubers, Cata Witch, que muchos de ustedes la conocen y la siguen, y si no la siguen, por favor, síganla. Ella estaba hablando de muchas cosas paranormales o mágicas, yo diría más mágicas que paranormales, que sucede en una montaña icónica de nuestro valle caraqueño. Muy conocida esta montaña como Guaraya Repano, pero para muchos y para muchas personas que lo estimamos, el Parque Nacional El Ávila, o simplemente El Ávila, o el Cerro El Ávila. Ella nombraba de muchas historias que muchos también conocen, que se han encontrado con portales, seres extraterrestres, y muchas cosas que han pasado en ese lugar tan mágico y tan icónico. Ya luego los que no son de Venezuela, pues les pondré las imágenes de esta maravillosa montaña y digamos así portal. Creo que uno de los portales más importantes de Venezuela, ya Venezuela de por sí es un portal, y no solo lo digo yo, sino lo dicen muchos seres que andan en contacto con estas energías y están, digamos, alineados con la energía de la Tierra. Y eso lo sentimos nosotros, los que estamos en este trabajo, y por supuesto, bueno, los psíquicos, los brujos, los magos, los artistas inclusive. Hablando de artistas, ¿no? Ya les voy a contar. Entonces, en el momento que Cata está hablando de uno de sus familiares que conecta y vio duendes y empezó a hacer los duendes, le pasaron muchas cosas en esta montaña, una voz me dijo: cuenta mi historia. Y enseguida reaccioné y dije, ok. Y enseguida conecté. Yo sabía, por supuesto, de quién se trataba inmediatamente, y empecé mi búsqueda. Yo no podía contar algo que no estaba tan al tanto o me sabía 10%, el 20% de la historia, y me decidí a buscar a estas dos personas que fueron parte de su vida y él, por supuesto, de la vida de ambos en gran o menor magnitud. Al primero que contacté fue a un artista plástico muy apreciado por mí y apreciado por mucha gente de aquí de Venezuela. Él no está viviendo acá, está en otro país, con mucho temor, porque a veces cuando alguien forma parte de tu vida e influye tanto a nivel emocional, a nivel inclusive espiritual, como él mismo me lo relató, es muy delicado, y a veces, si no hemos superado la muerte de esta persona, porque ya este ser
ya no está en este plano físico, pero sé que está en el éter, por supuesto. Por algo estoy aquí y él me dijo, habla de mí, cuenta la historia. Yo pensaba que me iba a decir que no, porque a pesar que, bueno, que me sigue y a veces hemos coincidido en ciertas publicaciones, en un live, lo he visto en mis lives, pensé que me iba a decir que no y realmente la sorpresa para mí fue enorme y fue un honor y fue demasiado lindo este reencuentro, porque nosotros nos conocimos hace 20 años, un poquito más de 20 años. Y tuvimos una conversación larguísima previo a esto. Después me quedé como paralizada unos cuantos días y comenzamos por fin la charla. Fueron muchos audios de, bueno, yo le dije, expláyate lo que quieras. Yo sé que esto para ti va a ser quizás mucho más sanador que para mí y haz lo que quieras. O sea, dime, exprésate y allí le redacté algunas preguntas como para guiarlo, pero bueno, la conversación fue muy hermosa y me llevé la gran sorpresa que esta persona pues está muy conectado con este mundo mágico y este mundo espiritual y se ha formado también en este mundo espiritual, holístico. La segunda persona que contacté es el padre de mi hija. Por supuesto, no tuvo ningún problema, ya nosotros hemos hablado muchísimo y hemos estado en contacto, por supuesto, porque tenemos un ser en común que lleva nuestra sangre y entonces, bueno, el audio fue de 37 minutos, fue muy rico y bueno, aunque no quisiera, no sé si en este momento pudiera hablar de nombres, no voy a nombrar. Inclusive no quiero nombrarlo a él como tal, la historia de este señor. Yo lo voy a llamar el ermitaño de El Ávila, aunque creo que eso es un poco para lo que él es, lo que él representa, según, por supuesto, los testimonios de estos dos seres. Y pues bueno, este ermitaño del Ávila construyó o vivió o bajó una información súper importante y tampoco quiero hablar de cómo se llama porque hay como un cierto temor, pero vamos a llamar el fenómeno el ICN, así lo vamos a llamar, el ICN. Yo sé que las personas, si alguna persona llega a ver esto y lo conoció y sabe de él, pues va a saber cómo se llama. Pero nombrar esto, o sea, escribirlo o poner el nombre completo acá, bueno, se puede prestar a muchas cosas. Es que a la gente le encanta agarrarse créditos que no le pertenecen, entonces tampoco quiero que se le robe su idea. Y aunque no sé si dejó algo escrito o si pudieron recuperar sus documentos o si a lo mejor alguno de sus familiares se quedó con esto y no lo quiere desarrollar o no quiere exponerlo o no quiere escribirlo o decir que él fue su autor, pues es delicado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de el ermitaño del Ávila. Su inicial es JB y el ICN. Así lo vamos a llamar de aquí en adelante. ¿Ok? Bueno, ¿cómo fue mi experiencia con él? Yo crecí en un, vamos a decirlo, un barrio, una urbanización. Y allí había muchos artistas, muchas personas que eran muy particulares. Y este ser lo conocía como un ser que vivía casi en la indigencia, ¿no? En ese momento, por supuesto, muchos no lo entendíamos. Hoy en día creo que
cuando uno ya crece y experimenta cosas. Yo, por ejemplo, que soy bruja y soy vidente y soy psíquica y he estado desarrollando muchas cosas en mi vida, pues entiendo más su manera de vivir y de conectarse. Y para mí es súper admirable. ¿Ok? El ermitaño. Este ermitaño, antes de ser ermitaño, pues él fue artista y estuvo inclusive en Europa. Estuvo viajando, ganó premios, ganó dinero, estuvo disfrutando mucho de esa ganancia y según me cuenta esta primera persona que vivió más de cerca, fue un hombre desprendido, fue un hombre que entendía muchísimo la vida y vivía del día a día. No digo que en algún momento no haya pasado por momentos duros, difíciles, pero decidió. Y eso nos dimos cuenta hace muy poco, o por lo menos yo, que él creció en un ambiente determinado, pero como que no encaja. Es de esos seres que no encajan mucho en la sociedad y viven su vida y entienden cosas que a veces nosotros no podemos entender y no tenemos acceso porque no estamos tan conectados con esas energías. Total que este ermitaño, este señor JB, al regresar de Europa, bueno, tuvo unos procesos y nosotros los conocimos así, los conocimos ermitaño, bueno, típico así, la barba, creo que tenía a veces un sombrero, usaba sombrero, el pelo largo, descuidado, su ropa descuidada. Y bueno, para nosotros, para todas las personas que vivíamos allí, para muchos, era como el loquito, era como el vicioso, era como el que no me le voy a acercar. Si mucha gente lo discriminaba, quizás yo en algún momento no lo miraba de esa manera, pero gracias a estos dos chicos entendí mucho. Y claro, uno en este medio artístico pues está acostumbrado a compartir con gente de todo tipo y guardarse mucho los prejuicios para con los otros que son diferentes, ¿no? Uno veía cada cosa y bueno, cuando te sentabas a hablar, por ejemplo, compartías en una fiesta o en un lugar, en el estacionamiento de los edificios y te sentabas con un trago a hablar, tú entendías muchas cosas en las personas. Y particularmente en esas residencias había o hay todavía muchas personas que han estado como muy despiertas y JB era uno de ellos, ¿ok? Cómo esta primera persona, este artista, conoce a él, lo conoce. Pues me cuenta que estaba asomado en la ventana y un buen día baja y se le presenta. Y yo también pinto, estoy estudiando, yo sé que tú pintas. Entonces comenzaron una amistad. Y yo le preguntaba qué le había dejado en el arte, qué le había dejado él en el arte como creador. Y él básicamente me dijo, no me dejó nada. Como que no le dejó algo profesional o no le dejó algo de técnica o de enseñanza. De cada quien tenía como su manera de trabajar el arte y obviamente eso es así, es muy cierto. Y me explicaba que más que dejarle algo en el del arte, le dejó fue de vida, lecciones de vida y sobre todo espiritual. Porque esta persona, porque JB tenía una conexión muy especial con el arte. Era una conexión, bueno, como debe ser todo arte, ¿no? Una conexión espiritual. Y cuando hablo de espiritual, obviamente no estoy hablando de nada religioso, ni siquiera una corriente espiritual en específico, como un budismo, como el yoga o como metafísica, pero sí es metafísico realmente. Vamos a llamarlo mejor conexión metafísica con el arte.
porque es que no es imposible describirle, porque obviamente no me pasó, pero era como esa sensación de ser libre. Maestro de vida, así me decía él, maestro de vida. Una persona que tenía cierta máscara ante la sociedad, pero también era real. Se le presentaba como una persona súper real, humana, porque era manipulador, era gracioso, era como, también le gustaba como aprovecharse un poco de las situaciones, sacar provecho de ciertas cosas, sobre todo porque estaba también enfrentado a una sociedad en donde sí sufrió muchas humillaciones, vejaciones, porque no encajaba tanto de su forma de vivir como lo que consumía, y sobre todo la parte de su imagen, ¿no? Que era como, sí, era un ermitaño, realmente, un ermitaño que le sabía a fruta lo que dijeran o cómo se vistiera. Creo que lo que a él le importaba más que todo era estar en el momento, y ya van a ver por qué, cuál fue la transformación que él tuvo en ese tiempo. Como artista, pues quizá no tuvo un reconocimiento de repente como un Armando Reverón, que es un pintor ícono de nuestro país, que también tenía como una cierta manera de vivir, vivía en la pobreza, barba, vivía en un lugar, en la playa, vivía en un lugar así bastante sencillo, humilde o precario, diría yo, pero no tuvo esa relevancia, más sin embargo. Y por supuesto la parte de la técnica o de la hechura o de lo que Armando Reverón de repente pudo lograr, pero había muchas cosas más allá que la gente no se daba cuenta. Y bueno, sí, de cierto modo, ciertas personas lo reconocían su pintura, porque este chico pintor pues se ocupó mucho de darlo a conocer en cierto momento, de salvarlo, porque es normal que tú admiras a una persona, es tu maestro, es tu amigo, y quieres de repente que él surja o que salga de su pobreza, o bueno, sea más famoso, porque es como lo lógico, ¿no? Cuando eres artista y necesitas reconocimiento. Todos los artistas necesitamos, aunque sea un porcentaje de reconocimiento ante nuestro trabajo. También era una persona que tenía mucha sensibilidad con los animales, sobre todo los perros. Bueno, yo en particular siempre lo veía con un perro. A veces lo veía con uno pequeño, los recogía de la calle. Él vivía en un apartamento donde, bueno, creo que estaba su mamá, pero la parte de arriba de su casa, del apartamento donde él vivía, en el techo tenía cualquier cantidad de peroles, cualquier cantidad de trastes. Hace tiempo, bueno, una vez que yo me lo encontré y sacó el basurero algunas cosas que no sabía para qué era. Yo no sé para qué es esto, pero esto debe ser bueno, esto debe estar bueno. Me lo vendió como en una cantidad irrisoria, así súper poquito, y pensó que era un módem para conexiones a internet con varios cables, y estaba demasiado, o sea, estaba bueno, esa cosa como que bueno, valía muchísimo más de lo que me vendió, pero así era. Lo hacía para comer, lo hacía para comprar sus cositas, pues que se metía y todo, y era así. Eso, de cierto modo, era parte, y estaba muy consciente de lo que él era, estaba muy consciente de eso, pero bueno, ya era una persona que dependía mucho de esto, y ya tenía una vida, ya tenía un estilo de vida, y bueno, ya no se podía salir de eso tan fácil. A pesar de todo, sí, le conocimos una pareja, le conocimos una novia. En ese momento fue como un instante, creo que fueron unos cuantos meses, se cortó el cabello, estaba como más limpiecito, la novia lo quería mucho, y eso fue el único momento realmente que yo lo vi un poco más regenerado, pero igual, después lo vi igual, lo vi en la misma, es muy difícil de verdad
atrapar a un ser así tan ermitaño y tan libre de cosas, porque ya esta persona está haciendo o está comenzando a hacer un libro sobre la vida de él. Él tiene muchos documentos, tiene fotos, tiene muchas cosas que pueden apoyar su trabajo. Justamente, bueno, retoma este tema de la escritura, o retoma el tema, o surge el tema de este señor, de su maestro, en la escritura, cosa que me siento súper contenta. Y nada, yo estaré súper pendiente de ese libro, de ese escrito. Y si ustedes también quieren y se interesan por esta historia un poco más a fondo, pues bueno, vamos a hacer un enlace para que puedan recibir la historia desde su principal testigo, desde su amigo, desde su alumno, desde su compañero, en muchas aventuras y muchas vivencias. Pero pronto van a saber. Igual cuando esto suceda, pues yo haré otro video y quién sabe qué más podemos hacer. Voy entonces a la segunda parte de este video, que fue cuando ya hablé con el papá de mi hija, que fue su amigo. Fíjense, yo estaba en esa época haciendo teatro y hacía danza. Y yo conocía a este primer chico, al artista, y gracias a él conozco yo a este otro artista que fue mi pareja, y él sí me habló mucho más de la propuesta de este ermitaño. También cuando hice la entrevista, a ambos coincidieron en muchísimas cosas, por supuesto, y su principal, digamos, motivo de su presencia, creo que en esta encarnación, fue desarrollar o bajar información sobre algo que estaba descubriendo. Y yo pienso que de tantas cosas que uno escucha, fue la primera vez que yo escuché algo como esto, y sobre todo el nombre, porque le baja el nombre, que es un nombre que no quiero decir, el ICN, vamos a llamar el ICN. Estaban varias cosas, ese tema de la ciencia, de lo científico con el arte. Pasa que no me quiero adelantar mucho en el testimonio de este otro chico, del segundo. Un tema con la pintura y la creación de ese, o el entendimiento de ese espacio-tiempo a través del arte. Es muy interesante y muy valioso lo que esta persona desarrolló. Y todo comienza cuando él regresa de París. Se dice que él tenía una servilleta firmada por Dalí. Vivió muchas cosas en toda Europa, porque había imágenes también de Ibiza, con chicas. O sea, era todo como una vida muy bohemia, muy europea, muy de disfrutar. Y bueno, como decimos aquí, rumbearse ese dinero que se ganó en ese premio, en esa premiación. Y nada, un buen día ellos se sientan a conversar con este ermitaño y les cuenta todo. Esta persona llegó quizás un poco desorientada, creo que es típico cuando uno llega de un espacio de esplendor, encontrarse con esto, encontrarse con este país, bueno, que es muy hermoso, pero tiene sus cosas. Encontrarse como también esa, digamos, a lo mejor frustración, a lo mejor la no valoración, porque yo aquí especulando, ¿no? Cuando estás en un hogar que a lo mejor no valoran que seas artista, no valoran tu lenguaje como ser humano, o no encajes inclusive en tu familia, pues te encuentras solo, te encuentras desorientado.
y por supuesto, el único camino que tú puedes caminar, que tú puedes transitar con libertad, con facilidad, con ingenio, pues es el arte. Es muy difícil, pienso yo, y es muy admirable cuando un artista logra unir estas dos experiencias. Inclusive, él la nombraba como científica, pero también había algo muy espiritual. Total que esta persona se va a peregrinar, se va al Ávila. No sé cuál fue el motor, no sé cuál fue el detonante, seguramente algún detonante, y empezó a vivir literalmente en el Ávila, literalmente. Y básicamente empezó a surgir la comunión perfecta entre el ser humano, su campo electromagnético y la naturaleza. Sé que hay muchos seres que han logrado esto, que se han compaginado con la naturaleza y mucho más cuando tienes un espacio tan mágico, tan magnético, tan misterioso todavía por descubrir. No sé si en algún momento habrán venido científicos a estudiar esto o seres espirituales a estudiar esto. Yo lo sé, yo sé que sí. Digo espirituales encarnados de la 3D, seguramente. Y muchas veces, incluso antes de yo saber que iba a hacer este video y conectar este mensaje de este ermitaño, que esos micro mensajes que me dio para que contara su historia, yo había tenido experiencias en el Ávila, en astral, que yo amo el Ávila, yo he llegado a ciertos puntos, nunca he pernoctado allí, me da terror. ¿Por qué? Porque yo sabía lo del ICN, yo lo sabía desde hace 20 años. Y más que quedarme por temor a los ladrones, que los hay, desaparecidos por delincuencia, que los hay, han habido muchos desaparecidos por muchas cosas. Entonces me daba miedo, mucho miedo. Hubo una vez, y me voy a desviar un poquito para que entiendan un poco, hubo una vez que yo soñé, inclusive soñé con Cata también, que estábamos en el Ávila, que había una zona donde no había sido explorada y que tenía particularmente, tenía unos colores entre magenta y turquesa, que esos son los colores que yo les digo de Lemuria, los colores lemurianos. De acá ya estoy más convencida que este país tuvo mucho que ver con Lemuria, o Lemuria mucho que ver con este país, porque en el Ávila vi, en ese sueño astral, vi esas piedras, vi esos minerales incrustados en las paredes de las montañas, y también lo visualicé en Roraima. Entonces de Roraima tuve que ver Avatar otra vez, porque inclusive en el cuento en este cuento de este personaje de ermitaño salió a relucir Avatar, porque me estaba comentando el papá de mi hija que le recordaba mucho, nos recordamos de Avatar, y ese mismo día vi la película de Avatar y yo dije, wow, todo está relacionado, todo tiene una relación, ok, ya van a ver por qué. Como saben ustedes, el Ávila, decía que el Ávila era un gran centro de atracción energética, y cuando comienza ese peregrinaje, él describe que empieza a pasar por cosas muy fuertes y mágicas. No sé de verdad cuándo fue el detonante, pero él empezó a decirles que la misma montaña le hablaba y le indicaba. Si él necesitaba comer algo o beber agua, él le indicaba dónde ir. La montaña le indicaba hacia dónde tenía que estar para él poder sobrevivir. ¿Okay?
caminaba y caminaba. Yo me acuerdo cuando él tenía sus temporadas que se desaparecía, ya creo que en sus últimos años ya estaba obviamente mucho más desarrollada su técnica, vamos a decirlo así, su conexión, y él llegaba pero quemado, un ser blanco porque creo que era descendencia española. Lo sé por sus hermanas o por su hermana y por su mamá, que les recuerdo que es unas mujeres súper blancas y estaba súper tostado de ahí, bajaba súper tostado. Esto de la montaña tiene que ver un poco con la geomancia, me acuerdo. Él no lo nombraba de esa manera, ninguno de los dos me nombró esa palabra, pero eh, la geomancia es ese arte de sentir la energía de la tierra para indicarte dónde está la mejor dirección. Eso era, básicamente, eso era geomancia lo que él estaba aplicando allí inconscientemente. Entonces, él decía que a lo largo de esos caminos había como un gran castillo y era como una especie de fortaleza que estaba en otro plano, que estaba en otra dimensión. Y había muchas puertas, ¿ok? Porque el INC no era, digamos, no era un portal, o no se puede decir que en el Ávila hay un portal, hay muchos portales, pero muchos, que así como te pueden asistir en luz, también te pueden asistir, por supuesto, y pueden haber momentos, pueden haber puertas hacia lo oscuro, hacia lo oscuro. Y de esto sí he escuchado muchísimo que hay seres que entran y salen en nuestra ciudad por portales tanto artificiales como naturales. Y muchos de estos portales artificiales pues los han instaurado ciertos personajes y ciertos entes poderosos del país que conocen muy bien este movimiento. De hecho, hace muy poco querían hacer una especie de comuna en el Ávila, específicamente en Galipán, donde es el pueblo como tal, el pueblo icónico de esta gran montaña, que es donde hay casas, donde la gente vive, donde se comercian productos, flores, etcétera, etcétera. Hay posadas. Entonces allí, al construir, por supuesto, una comuna, pues interfiere mucho y la gente que va a vivir ahí, por supuesto, no es una gente que va a conservar el ambiente precisamente, es gente que lo más probable es que sea muy oscura y que cada uno de esos edificios o edificaciones tenga alguna cosa, un conector, algo que haga que estos seres oscuros entren. Y por supuesto, si lo hacen en el Ávila, pues es mucho más poderoso. Esto lo han hecho en toda la ciudad, pero esta es una ciudad, Caracas es una ciudad que hoy en día se ha vuelto muy, ¿cómo explicarle? Como un centro de operaciones de muchas entidades oscuras. Gracias a edificaciones, gracias a símbolos, gracias a vórtices que han abierto y hacen actividades de todo tipo para que esto entre. Pero la energía del país es tan fuerte que por supuesto no han podido. Y lo digo porque si no ya estuviéramos destruidos, si no estuviésemos totalmente grises y no hubiese energía. Creo que también la misma gente que viene aquí han encarnado seres como este ermitaño, han encarnado seres que están muy despiertos y están muy conscientes de esto. Y hay seres que no están tan despiertos, pero hacen sus cosas espirituales, hacen meditación, hacen su yoga. Entonces eso mantiene mucho el nivel y el campo electromagnético. Cuando tú trabajas esta parte espiritual en ti, pues tú estás también ayudando al fortalecimiento de la energía en un espacio determinado, ¿ok? Yo no sé, estoy sacando esto de algún sitio, me lo están dictando.
No sé si sea el mismo. Mi expareja me decía que habían portales que no te llevaban a algún sitio, hay portales que te llevaban a otro, habían portales simplemente que no se podían abrir, que no se les permitía abrir, porque bueno, me imagino que tendría alguna connotación oscura. Y de allí dice mi expareja que comenzó a desarrollar un talento muy especial con el tema de su arte. Y era que cada cuadro él sentía que se movía. Como, no sé si lo entendí bien, pero era como una especie de portal que también tú abrías a partir de la pintura y por allí podía entrar y salir cualquier cosa. Algo así. También había experimentado ese tema yo me imagino que él pintaba arriba, ¿no? Ese tema de la pintura, y cuando dejaba una pintura, por ejemplo, en un árbol, la tierra lo absorbía. Él decía que lo absorbía, porque ¿quién se lo iba a robar? Si él estaba arriba en el ávila y no había nadie, ¿quién se iba a robar ese cuadro? A veces él estaba cual Buda en un árbol, bajo un árbol, meditando o conectando. No sé si él tendría alguna manera de meditar o simplemente se quedaba allí, y empezaban a acercársele animales, los animalitos, aves, me imagino, algunos mamíferos que viven arriba, y era, bueno, como una experiencia súper linda. Eso de los animales, bueno, tiene mucho que ver con nuestra vibración. Cuando nosotros estamos vibrando pues alto, inclusive me pasó que cuando yo empecé a cambiar mi vibración, por fin pude tener a mi gato. Yo quería un gato hace tiempo y a mí no se me acercaba nadie. Era como que nada, ni un perrito, ni nada, ningún animal. Y vino a mi vida Pou y fue como una revolución en mi vida. ¿Okay? También contó en alguna oportunidad que en ese tránsito se le acercó un ser, y en eso estos dos amigos, coincidieron en esa misma experiencia, porque cada uno fue entrevistado por separado sin saber qué había hecho el otro, y efectivamente se le acercó un ser, yo digo que bueno, extraterrestre total, un ser de luz impresionante, y todo era telepático. Este ser le daba instrucciones de cómo moverse, de dónde estar. Le explicó muchas cosas y yo asumo que él también lo ayudó a desarrollar la teoría del ICN. Es que yo tengo ese nombre y siempre lo he recordado, nunca se me olvidó, pero no lo quiero decir. El INC. Y que bueno, que básicamente sentía que había nacido con muchas facultades, y eso sucede mucho. Estamos en una familia en donde hacemos cosas normales, vamos a nuestros trabajos, queremos la manera de desarrollar nuestra vida es a través de un trabajo en una empresa, en una carrera universitaria. Con un sueldo, compramos un carro, compramos un apartamento, tenemos una familia, tenemos hijos, perritos, y también decía que había lugares de los cuales entrabas y ya no podías salir. Todo era una información, este ser le dio una información a él importantísima sobre estas puertas. Wow. Y me acuerdo una vez que el papá de mi niña dijo: JB quiere que nos vayamos con él. ¿Quién? Que nos vayamos, aunque sea una semana, para que experimentemos el INC, para que lo vivamos, para que aprendamos. ¿Por qué? Porque él decía que cuando el ser humano, que si algún día lograra conectarse con eso, vamos a llamarlo, no sé, yo no sé ni siquiera cómo llamarlo, ninguno de los dos me dijo cómo definirlo, pero voy a tomarme la atribución de decir que era como, yo me imagino como una especie de nave. Yo pensaba antes que era una nave, pero bueno, vamos a llamarlo, puede ser un portal o puede ser un árbol de la vida, puede ser alguna cosa de sabiduría, que pienso que está bien, ¿no? Que pudiera ser algo de eso,
como una fuente de sabiduría, tal cual el árbol de Avatar. Y él decía que cuando nosotros lográramos conectar con eso o absorber esa energía del INC, pues seríamos capaces de sanar a otros, sanar inclusive del cáncer. Creo que habló de una vez que nosotros podíamos ser curanderos o sanadores a través de eso, de ese misterio, de esa nave, de esa fuente de sabiduría. Fuente de sabiduría. Esto también empezó a experimentarlo con sus pinturas, porque él decía que se iluminaban las pinturas, que se movían, que era como una especie de campo. Yo pienso que era como que si él le detectara el aura o la energía a esos. Claro, imagínate tú un ser que pasa en ese Ávila tanto tiempo y se impregna de toda esa energía, de todos esos portales, toda esa fuente de sabiduría y energía, y esto me está dando escalofrío. Yo siento que él está aquí en este momento, me está como inyectando la información. Yo me imaginé que esto iba a pasar, porque tengo todo anotado y es como que nos cargáramos de esa energía y nuestro campo electromagnético aumente de una manera como tal cual lo hacen los maestros védicos, que hacen meditaciones y meditan, estudian y hacen muchas prácticas como el Kriya Yoga y se iluminan. Entonces es una especie también de iluminación, de iluminarte y llegar. Acuérdense que cuando estos maestros védicos, su campo electromagnético puede medirle kilómetros y nada más a ellos al pasar pues sanan a personas. Imagínate si le ponen la mano, pues eso lo pueden hacer. Eso también lo tenía el Maestro Jesús. Tenía un campo electromagnético gigante porque él había absorbido la energía crística y él venía de otro planeta, obviamente. Venía de otro planeta, igual que María Magdalena. Ellos siempre tienen que salir a relucir en mis videos. Entonces era como eso, era como una especie de romper esa cuarta pared y conectarse con una energía. Creo que yo lo describí perfectamente, como que me lo estaban dictando, ¿no? Y por supuesto pasar como a una dimensión diferente y romper el espacio-tiempo. Quizá el tiempo dentro del ICN, perdón, es que tengo el nombre aquí y me atormenta, no lo puedo decir. Esta fuente de sabiduría, pues adentro pasaban cosas y a lo mejor pudieras entrar y salir más joven o salir más anciano, porque dentro de ese tiempo corto, aquí en la Tierra pasaron cosas mucho más lentas. Pudiera ser así. Definitivamente sus pinturas cobraban vida. Eso es lo que él describía de sus pinturas. Y estaba la parte que ya lo había nombrado, que la Tierra lo absorbía. De alguna manera, no sé, me imagino que arriba los dejaba en algún sitio y ya no estaban, ¿no? Porque probablemente la Tierra lo absorbía. O se iban por el portal, ¿no? A lo mejor. Él describía este fenómeno como que se desmaterializaba. Y obviamente si se desmaterializaba, probablemente esas pinturas entraban a una dimensión diferente a estos portales y se desintegraba. Una cosa como de ciencia ficción total. Otra de las cosas interesantísimas de lo que él vivió arriba en el Ávila era que la montaña, mientras más se hacía de noche, se transformaba, se descomponía, tomaba formas distintas. Era como si se formaran llanuras y de repente más montañas. Y por supuesto, durante su tránsito empezaron a acercársele animales, aves. Ya la montaña lo reconocía y él sentía el reconocimiento. Y eso yo creo que muchas personas lo hemos
vivido en cierto momento. Yo creo que nosotros con nuestra energía podemos mover muchas cosas y esa es la parte mágica del hombre que es natural, es su naturaleza. A veces de repente, a mí me pasa, por ejemplo, yo el viernes estuve en un evento y todas las personas que iban a asistir al evento, las bailarinas, los artistas, tuvieron algo, se les retrasó, hubo una que llegó casi que al final, no pudo hacer nada, y yo fui directo. Y me llovió, el tráfico no había, porque el señor que me llevó me dijo, te voy a buscar más temprano porque hay mucha cola. Y bueno, era Black Friday. Aquí se celebra eso. Aquí se hizo esa, bueno, mucho comercio hay todavía aquí. Y a pesar de todo eso, yo llegué. Entonces es algo como que la energía se abre para ti. La energía te sirve, esos lugares están para ti. Me imagino que las esferas, y eso yo lo hablé en el video pasado, tú estás consagrado, haces una iniciación a cualquier escuela espiritual, a una religión, sea neopagana o sea normal, y cuando tú realizas una iniciación, cuando tú te inicias en un camino espiritual o religioso, pues hay una esfera que se abre para ti, para asistirte. ¿Ok? Para protegerte y para asistirte. Y podemos decir entonces que a este ermitaño la montaña lo inició, o a lo mejor este ser lo inició, y estaba resguardado en la esfera. Esta esfera, por supuesto, en religiones pudiera ser, ya lo dije en el video pasado, puede ser Jesucristo, puede ser algún santo, puede ser el Espíritu Santo que no lo nombré. En otras religiones pudiera ser algún dios, una deidad, puede ser Shiva, puede ser un avatar Babaji, puede ser un ser de luz, o si es en metafísica puedes estar iniciado en otra cosa, etcétera, etcétera. Yo en la Wicca me inicié y tengo a la diosa Brigitte y a la diosa Hécate y a la diosa Kali y a Lili también, tengo un poco de diosas ahí que me han asistido. Y bueno, yo puedo decir entonces que este ser pues pudo haber tenido una iniciación, que tampoco las iniciaciones son tan agradables, siempre son bastante fuertes, o sacrificadas, o tienes un tránsito largo. Por lo menos mi iniciación del Kriya Yoga fue extenso, fueron como 2 días meditando. Y bueno, eso también depende de nuestra energía. Lo más probable es que él haya tenido una especie de iniciación. Yo digo que sí, lo puedo decir, se parece mucho. Y por supuesto, cuando estás iniciado en un camino, a lo mejor fue el ICN que lo inició, o este ser extraterrestre, estás bajo la esfera de todo lo que representa esta fuente de sabiduría y eres protegido. Eres un protegido. Entonces la montaña te asiste, la montaña te indica, te da información, te enseña. Es como una gran escuela de magia que hay arriba en el Ávila, y mucha gente ignora esto. Y es fascinante. Yo no me atrevo. Yo definitivamente no iré a pasar por ahí. Será en astral. También decía que los árboles se movían sus ramas. Era como que después de cierta hora, y él, yo digo que quizás tenía la facultad de moverse, de cambiar o mirar algo más allá de lo tangible. También describía que cuando estaba en estos estados de trance, yo lo nombro así porque una terminología que pudiera existir ahí dentro de este cuento, se ponía más grande. Él sentía como todo se agrandaba, él se agrandaba también. Una cosa muy importante que él rescató en esta información, imagínense esta información que hoy manejamos con las teorías de conspiración, de tantas cosas que existen. No me gusta llamarla conspiranoica porque es como la gente despectivamente le dicen a la gente que cree en eso, pero
conspiranoica o conspiraciones. Hoy en día tenemos mucha información. Si yo hubiera tenido toda esta información, yo creo que los dos hubiéramos hablado tantas cosas, o los cuatro de repente tantas cosas, y yo me hubiera ido a lo mejor. Yo me hubiera ido. Yo le dije a papá de mi niña que se fuera. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Entonces le decía, no, yo tengo una hija, tengo familia, y si no vuelvo más, ¿qué hago? Bueno, si tú no vuelves más, no te vas a dar cuenta, vas a estar feliz. Yo más o menos intuía de qué se trataba, ¿no? Porque parece que en mi infancia tuve mucha información acerca de estas cosas. Pero fíjense qué fuerte, hace 20 años, que no sabíamos ni siquiera que existían los Anunnakis, ni existían todas estas teorías de conspiración. Él decía que a nosotros los seres humanos nos querían dormidos. Y vaya que ahora, teniendo todo este tema de la pandemia, tenemos muchas pruebas fehacientes de esto. Y por supuesto que él decía que esto era importante, que nos conectáramos con esta fuente de sabiduría. Ojo, fuente de sabiduría la estoy nombrando yo porque en ningún momento, no sé, como que tuvimos una descripción, por lo menos yo, una descripción de qué era, ¿no? Yo lo digo fuente de sabiduría por llamarlo de alguna manera, pero esta fuente de sabiduría hacía, según él decía, que nosotros teníamos la capacidad de conectarnos con la montaña para también adquirir poderes psíquicos. Fíjense qué impresionante, y lo que me está viniendo en este momento, que el Ávila está diseñado para eso y nos asiste, todos los ciudadanos de aquí, todas las personas que hemos venido a encarnar aquí en esta ciudad. Y eso también me ha cambiado muchísimo de ver mi vida. O sea, que él, aunque no esté en este plano, y gracias a esta información para su video, porque también es, por supuesto, un homenaje a él, me está dando también mucha medicina a mí. Y mucha medicina para quien me hizo los audios y testificó. Entonces, qué importante y qué lástima que incluso justamente cuando él comenzó a hablar esto, creo que ya había pasado la tragedia de Vargas, que fue en el 99. Sí, por supuesto. Sí, fue después del 99 y creo que él estuvo ya un tiempo ayudando, asistiendo, me parece, me acuerdo. Y es justamente lo que él habla, o sea, si nosotros nos conectamos, aunque sea que subamos al Ávila, que podamos pernoctar en algún momento, que tengamos la seguridad, que no tengamos que sufrir algún crimen o algún secuestro, alguna cosa, un robo. Importante el Ávila, esa esfera que está para nosotros, y qué lástima que las personas hayan detonado el Ávila para que ocurriera la vaguada y tantas muertes. Que esto, estoy segura, fue a propósito. Y eso lo dice mucha gente. O sea, no hubo un deslave por las lluvias. Hubo lluvias, sí. Hubo lluvias, creo que por más de 15 días. Pero arriba en el Ávila hubo detonaciones. Arriba hubo movimientos energéticos y físicos para que hubiera esa tragedia, porque no era para esa tragedia. Entonces, es una cosa tan fuerte. Y 20 años antes ya él nos estaba diciendo esto. Nuestra capacidad psíquica puede aumentar si nosotros vamos al Ávila. Y yo fui hace poco, subí por Sabasnieves, y eso no puedes creer cómo está. O sea, no es lo mismo de antes. La vibración no es la misma. O sea, han destruido, hay mucha gente que ha pasado por ahí y que pasa por ahí, han erosionado, creo que las lluvias no lo han reparado, o sea, no se puede caminar por ahí en la parte más concurrida, digamos así. Está muy comercializado también. Hay partes en donde te prohíben subir porque
en la Quebrada Quintero, por ejemplo, hay un camino que dicen que es muy peligroso, pero tú subes ahí, la vibración es espectacular, hay una cascada. Entonces te prohíben, o sea, yo pienso que ya como saben cuáles son los puntos. Me acuerdo, hablando también de la protección y del resguardo hay militares, por supuesto, ahí. Hay una cosa que se llama imparques, que es lo que resguarda, porque es un parque nacional, entonces más que todo lo que hacen es prohibirte cosas, no puedes hacer nada. Y él contaba que en algún momento, creo que le escuché decir que los guardabosques lo conocían, pero muchos le tenían miedo. O sea, muchos llegaron como a sorprenderse de cómo él se transformaba a nivel energético y físico, entonces huían de muchas experiencias así. Que él llegó un momento en que ese poder ya no tenía la necesidad de subir, porque claro, yo me imagino que en esa época ya había pasado el desastre de La Guaira y no podía subir, porque esta montaña, que bueno, yo le iba a poner aquí el recuento de cuánto era que medía. Creo que son 1400 kilómetros de altura, algo así, no me acuerdo. Yo lo estaba buscando todo, pero todo lo perdí. Y de esa montaña subes desde la ciudad de Caracas, que por ejemplo está aquí, subes la montaña y del otro lado está el mar. Entonces, claro, cuando hubo la detonación, yo lo digo en la detonación, cuando hubo la vaguada, todo esto se fue hacia acá, todo el río, todos los ríos que están ahí se desbordaron y se llevaron a toda la gente hacia el mar y mucha gente murieron, mucha gente se desapareció, eso fue una tragedia horrorosa. Si quieres saber más, si no vives en Venezuela y no eres venezolano y quieres saber de esto, le voy a poner el link abajo de la tragedia de Vargas. Pero él desarrolló estas capacidades y él decía que ya no tenía necesidad de subir tanto a la montaña y él podía hacer este desdoblamiento. De hecho, la chica que yo les conté que fue su novia, que fue que le cortó el cabello, lo bañó, le afeitó, yo me acuerdo cuando él estuvo, se veía súper raro, todo decente así todo, pero yo decía, no, este no es JB el que yo conocí. Decían que ella estaba en otra ciudad y él se transportaba e iba a visitarla. Y muchas veces ella se asustó un poco porque lo vio llegar a su casa. Él podía estar en 2 lugares simultáneamente. ¿Okay? Una cosa es el desdoblamiento, una cosa es el viaje astral. Entonces yo creo que él lo que hacía era el desdoblamiento. O sea, tú estás aquí, puedes estar dormido, puedes estar en un lugar y una parte de ti se va a otro lado. Le digo que esto pasó y esto le pasa a mucha gente. De hecho, a mi papá una vez le pasó, él estaba en España viviendo y una vecina vio a mi papá asomado en la ventana. Entonces le preguntó a otra, mira, ¿será que será que Héctor llegó a Venezuela? Ya está aquí en Venezuela, no, él sigue en España, pero es que lo acabo de ver en el balcón. Entonces eso puede suceder, que tú te desdobles y estés en 2 lugares simultáneamente y te vean, bueno, a lo mejor de lejos, ¿no? No te toquen, pero sí puede pasar. Sí puede pasar porque bueno, ya está comprobado que nosotros encarnamos o estamos viviendo vidas simultáneas y espacio-tiempos también simultáneos. También podemos tener reencarnaciones que en este momento estamos viviendo en 1850, pero están pasando simultáneamente, porque el tiempo no es lineal, el tiempo es una espiral, el tiempo se estira, se encoge, o sea, es algo que se maneja. Él hablaba del metahumano, él hablaba de esa teoría o de ese nombre del metahumano que era como, sí, esa capacidad que tenía de desdoblamiento, de estar en varios sitios a la vez, y él dominaba esa parte de viajar a lugares donde él quisiera. Él podía hacer esos viajes. No sé qué método tenía, si era meditando, si era durmiendo, pero él lo tenía muy consciente. Y eso, por supuesto, ya eso se ha hablado mucho tiempo antes. Yo lo conocía de niña, esa capacidad, pero digamos que él lo desarrolló estando allá arriba, con toda la energía que le dieron sus seres extraterrestres o sus portales, ¿ok?
también decía que, bueno, la naturaleza lo camuflajeaba, que de alguna manera los guardabosques que pasaban no lo podían detectar, que habían como ciertos seres, ciertos objetos sagrados dentro de la montaña, de los cuales no tenemos ni la más remota idea que eso está allí. Cuando él dice esto, yo siento que pudiera ser parte de lo que yo vi en astral. Yo sé que mucha gente lo ha hecho, lo pudiera haber hecho, pero no lo dice. Esos objetos sagrados, yo siento que los vi. Y ojalá lo tuviera enfrente para preguntarle, porque eran esos minerales que también están en el Roraima y que también son minerales que estuvieron o están, porque yo creo que Lemuria todavía existe. Si vemos lo del tiempo lineal, lo del tiempo que no es lineal, esos minerales son lemurianos totalmente. De hecho, tuve varias canalizaciones en donde me decían que inclusive los chakras, muchos de los chakras eran de esos colores, no de los colores que lo estamos conociendo naturalmente actualmente. Entonces estoy muy convencida que pudieron haber sido lugares en donde no son visibles, están dentro de la montaña, quizás en otra dimensión, quizás en otro lugar. No sé si en algún momento él sabía que esto iba a pasar y me llevó a ese sitio, pero sí vi cuando estábamos en ese sitio, que yo estaba con Cata en astral, vi esos minerales pegaditos así, le caía como el agua, como era como una fuente que caía dentro de una cueva, y estaban los minerales. Y había un señor, justamente, como un guardabosque, un ser súper normal, como vendiéndote las cositas, o sea, vendiéndote como esos espacios, y era como un caminito pegadito. No sé si recuerdan o alguien sabe de esos saltos que caen del Roraima, que tienes que pasarle por debajo de una cascada para llegar al otro lado de la montaña. Bueno, era muy parecido, pero ya se estaba secando. Me llamó mucho la atención que en ese momento se estaba secando, y en algún momento del tiempo eso tuvo mucho más agua. Pero fue muy impresionante porque fue muy vivido y los mensajes me llegaban así. De hecho, cuando fui a ver el Avatar, la película, que lo tuve que descargar o mandarlo a descargar para verlo, la persona con quien yo estaba me dijo: ¿sabes que hay árboles gigantes en el mundo, así tipo Avatar, tal cual, igualito? Creo que el paisaje de Avatar es muy parecido aquí, a ese lado del Roraima. Y esos árboles gigantes dicen que los picaron, tal cual lo hicieron con el de Avatar, y ahora son los tepuyes. Y yo dije: Roraima, por supuesto, los minerales, los colores, igual, tal cual, por supuesto. Y días más tarde, o sea, días, así que 4 días, aparece un artículo en internet en donde dice que, en donde sale la foto de todos las montañas que han sido picadas al ras, que le dicen tepuyes, que dijeron que habían sido árboles, y que James Cameron se había inspirado en esas zonas para hacer Avatar. ¿Verdad? Aquí no me estoy desviando porque todo tiene que ver con todo. Entonces, para mí, estos tesoros que están en el Ávila, que son imperceptibles, es decir, yo siento que una persona que pueda acceder a esto tiene que tener una vibración demasiado alta, tiene que estar puro, tiene que estar fuera de todo vicio, bueno, que tenía sus cositas, pero yo creo que eso le ganó mucho o sea, toda esa vibración le ganó a todo lo que él de repente vivía aquí en la ciudad, en la parte de abajo, ¿no? Pero una persona tan pura. Entonces, lamentándolo mucho, estas personas andan buscando minerales de esos colores,
para sacarlo de Venezuela, pero no lo están encontrando porque no pueden, no son unos minerales que los vas a encontrar así como así. Tienes que tener una vibración muy, muy demasiado alta para que tú puedas acceder a eso, y es muy peligroso. Entonces, todavía este árbol de Avatar no se ha podido explotar completamente. Lo pudo haber picado hace millones de años, pero bueno, no van a poder con eso, y mucho menos con el Ávila, porque no. Imagínense ustedes si algún ente del gobierno intenta hacer algo allí, cortar la cosa o no sé, buscar a lo mejor un psíquico, buscar una gente, no creo que el Ávila permita. Si de verdad el ICN existe, que sí sé que existe, y es tan poderoso, como nos decía nuestro querido ermitaño del Ávila, pues no va a permitir. Y lo que está manteniendo al país, al norte del país, lo que está en el centro, o sea, en todo el centro del norte del país, lo que está permitiendo, lo que está ayudando, asistiendo a que nosotros no nos volvamos un desierto gris, que todavía seamos gente de luz, todavía estemos allí anclados a esto, a esta tierra de gracia que le dicen, pues somos muy afortunados. No todos lo tenemos conscientes, pero si este video puede servir para algo, creo que es válido. Y ojalá mi amigo pueda realizar su libro para que podamos entonces hacerlo de esta manera. Lo que pasa es que con este tema espiritual no temo tanto por alguien del gobierno o alguien oscuro o lo que sea. Yo lo temo a veces porque las personas que hacen los temas espirituales, dicen que canalizan, que son gente así, pueden echarlo a perder para ganar seguidores o para hacerse famoso. Entonces puede llegar un iluminado y se va para el lado y le empieza a buscar la pobre fuente de sabiduría y no encuentra nada. Corromper. O sea, mi deseo es que esto no se corrompa. Yo prefiero que no se haga tan público, aunque ya con esto fue muy público, pero prefiero que no se haga tan público para que no lo corrompan. O sea, mi gran temor es que no lo corrompan. Que si todos nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos entender esto, pudiéramos experimentarlo y por supuesto tener una documentación real de todo lo que él escribió, y todos al unísono pudiéramos subir de repente todo, imagínense, la gran mayoría de las personas pudiéramos unirnos sin esa estupidez comercial de la espiritualidad light, que bueno, que vamos a despertar la glándula pineal vamos a despertar la glándula pineal en el aula magna, no, o sea, si verdad hacemos un trabajo real, espiritual, y subimos y nos conectamos así como esos enchufitos que tenía el árbol del Avatar. Estos, el planeta entero. El planeta entero. Porque acuérdense que Venezuela iba a ser la fuente de Kundalini. Iba a ser, por aquí iba a pasar la Kundalini, se iba a instalar la Kundalini después de venirse del Himalaya. Entonces, las fuerzas oscuras impidieron esto, o sea, ellos dijeron, no, esto está muy contaminado, no lo vamos a hacer, pero por algo pasan las cosas. Y si la Kundalini iba a ser instaurada en Venezuela, por algo era. Y creo que esto tiene mucho que ver con esta montaña. Estoy segurísima que sí. Estoy muy segura que sí. Creo que hay muchas cosas que también quedaron por fuera, porque realmente sería como comprometer mucho la información. Yo espero con muchísima ansiedad, muchísima fe que esto puedan documentar las personas indicadas, que se pueda hacer algo sobre algo biográfico. No sé si me gustó mucho porque de estas dos personas que entrevisté,
uno se basó totalmente en la teoría de este árbol de sabiduría, de esta fuente de sabiduría que es el ICN, y el otro se enfocó mucho más en su experiencia como ser humano, como conocerlo, como conocerlo a partir de su humanidad, y que le dejó tantas cosas espirituales. De hecho, justamente creo que cuando empecé a contactarlo, él había tenido un sueño con él y le había hablado cosas. Todavía le faltaron cosas por contarme. Pero básicamente de lo que yo puedo hacer de sintetizar, de hacer estas cosas, de tener, imagínate, memorizar tanta información, de tantos audios extensos de estos dos señores, hoy señores, bueno, era como imposible. Además que no tenía la conversación tan fresca porque pasó casi una semana, tenía muchas resistencias y temor de hacerlo. Pero la verdad es que eso sucede. No sé qué va a pasar con Venezuela, no sé qué va a pasar. Tampoco me gustaría que quedara como, hay un personaje que existió y estaba loco, vivía en el Ávila y vio alucinado por drogas o alucinado por cosas que se comían en el Ávila, porque hasta resina de árboles consumía para alimentarse. No quiero que sea tomado como algo de esto, como que una leyenda urbana o un personaje que existió. Esto fue muy real. Y fue hace 20 años. Y hoy en día estas informaciones se manejan mucho mejor. Hay muchas historias sobre esto y mucha información que ha salido a relucir por escuelas de espiritualidad, de libros, de autores y por supuesto de experiencias. Así que creo que es el momento perfecto para que ustedes conozcan esta información. Me quedo corta, siento que me quedé muy corta con todas las cosas que he vivido, que he sentido, y esta información maravillosa que me dio, y sobre todo con este llamado que fue tan impresionante, que me dijo, habla de mí, cuenta esto. Y fue inmediatamente como todo fue surgiendo. Inclusive estos dos seres tenían mucho tiempo sin verse. Yo no sé si en algún momento volverán a conectar y sería bellísimo que pudiéramos estar unidos nuevamente, o por lo menos conversando como antes, o por lo menos ellos como antes. Pues nada, de verdad que me siento muy, muy, muy aliviada. Me hubiese gustado de repente hablarlo más abiertamente, decir los nombres, decir el nombre de la fuente completa. Pero hay muchas cosas que todavía no creo que sean. Yo pedí inclusive mucho permiso, asistencia, le preguntaba si podía nombrarlo y creo que no. O sea, todavía no es prudente decir ni siquiera el nombre, porque aunque de repente no representen nada para muchos, para otros de repente sí, y puede agarrar cualquier charlatán y decir que eso es de él, un científico, un agente, y echa a perder todo, contamina y corrompe todo. Entonces, para mí es muy delicado, porque bueno, ya este ser no está físicamente con nosotros y nos hubiese gustado, por lo menos creo que a uno de ellos le hubiese gustado ir a experimentar todo eso. Creo que hay mucho arrepentimiento de su parte por no haber experimentado. Pero bueno, no tocaba, y lo mejor es lo que pasa. En ciertos momentos lo mejor es lo que pasa. Así que bueno, espero que pronto pueda darles más noticias. Espero que pronto podamos ampliar muchísimo más de este ser tan maravilloso que nos sigue enseñando. O sea, nada más con yo empezar a hacer ese trabajo en este video, aprendí escuchando, aprendí recordando,
aprendí elaborando el esquema, que realmente no cumplí con nada de lo que estaba planificado. Aprendí y sigo aprendiendo, inclusive de toda la información que he canalizado aquí en este video, porque he canalizado mucho. O sea, cada vez que me erizo, cada vez que mi piel se erizaba, pues yo sé que estoy canalizando cosas y bueno, me siento muy honrada, muy complacida, porque por haber sido un medio para compartir esta información. No sé si lo expliqué bien, no sé si sinteticé bien algo, si tuve algún orden, si lo hice muy desordenado, pero bueno, ya me escribirán si entendieron el cuento, pueden preguntar lo que quieran y si puedo responderles, si está en mi capacidad de responderles, les respondo con mucho gusto. Y bueno, yo sé que esto va a dar para mucho y sé que pronto vamos a conocer más. Y bueno, quién sabe, un libro, a lo mejor en ese libro él coloque fotos, que me interesaría muchísimo verlas. No sé si esta persona se inspirará para dibujar, sería muy interesante. Si tiene alguna pintura, si conservó algo, creo que sí. Sé que tiene una hija, pero no tengo idea, o sea, no tengo idea si ella está al tanto de esto. Es más, yo quería, justamente cuando un mes antes, yo me la encontré en la calle, pero la reconocí fue mucho después y quería como contactarla a ver si ella conocía algo, pero no importa, bueno, no me dio tiempo, tampoco me dio muchas ganas de hacerlo. Pero bueno, si hay una segunda parte, pues veré si puedo contactarla y si tiene algún otro tipo de documento, pues bueno, sería muy feliz. Entonces, bueno, muy agradecida de verdad que te hayas quedado hasta el último momento, agradecida con mi amigo y mi otro amigo, con estos dos artistas maravillosos que compartieron con él y tuvieron la gracia de conocerlo y compartir. Gracias de verdad por abrirse y querer contar esto. Esto no tiene ningún fin monetario, ningún fin, simplemente atendí al llamado y se lo aclararon muchas veces. Yo sentí una voz que me dijo, habla de esto. A lo mejor este es el inicio de otra cosa que viene más grande, ojalá. Y ojalá esto pueda contribuir a otras personas a que de repente se aventuren y vayan y puedan, bueno, subir y a lo mejor empoderarse y que suban muchas personas. Yo no me comprometo a hacer esto, porque aparte de que el creador de toda esta locura, de toda esta belleza del ICN, pues no está con nosotros. A lo mejor se aparece por ahí y nos guía. Pero bueno, creo que tenemos que estar muy preparados para eso. Bueno, ya no hablo más y nada, espero que la pasen súper bien, hagan todas sus preguntas y nos vemos entonces en el próximo video. Y recuerden, por petición mía y por petición del ermitaño del Ávila, manténganse siempre despiertos.